Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz domingo, feliz final de fin de semana. Espero que hayas podido descansar, si te tocó descansar, como siempre decimos. Bueno, se viene una semana muy picante y pasó una semana muy picante en Córdoba y en el país. Acaba de haber protagonistas que van a hablar de la semana que pasó en Córdoba. Está Orlando Ardú para hablar del polémico proyecto de juego online que él dice, con alguna razón, lean la ley antes de hablar, pero a mí me gustaría decir que más allá de la ley hay mucha gente que está desprotegida. Desprotegida porque no tiene un mango y entonces se desespera por llegar a fin de mes y a veces apuesta a lo que no tiene. Pero eso lo vamos a hablar seguramente con él, que va a ser mucho más interesante. Con él va a estar Juan Pablo Quinteros, que tiene una idea diferente seguramente. Ha pasado muchas cosas, han creado el gobernador Schiaretti un ministerio nuevo, es un traje a medida para uno de los alfiles de su esposa, Alejandra Vigo, para Paulo Casineiro. Con él, ¿sabes con quién vamos a hablar del tema? Con dos queridas colegas, muy serias y muy preparadas para ejercer el periodismo. Las colegas del diario Alfil, las Yaninas, van a estar con nosotros en este programa. Yanina Pacero y Yanina Soria. Han pasado cosas en La Nación, muchísimas. Mañana va el ministro Guzmán para hablar del presupuesto en la Cámara de Diputados. Me dicen recién, este programa está siendo grabado, pero me dicen que después de Guzmán ya está prácticamente acordado la aprobación del presupuesto. Ya está prácticamente cerrada con la oposición la aprobación del presupuesto. ¿Por qué la aprobación del presupuesto? Porque es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para celebrar el acuerdo para la refinanciación de una deuda que era impagable. Como esa deuda la tomó Juntos por el Cambio, probablemente diga que sí, dicen las fuentes. Bueno, es muy probable, está bueno que un país tenga su ley de presupuesto, es razonable que eso sea así. Obviamente se pueden señalar todas las objeciones que puedan hacerse, que deban hacerse, que consideren hacerse para este tema. Bueno, tengo muchos temas nacionales, muchos temas provinciales, y también vamos a hablar de justicia, Consejo de la Magistratura, la Justicia de Córdoba, con la persona con la que hay que hablar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña. Hola Sebastián, gracias por estar, muy amable. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Bueno, Dios. Sebastián, ¿en qué punto se encuentra la justicia de Córdoba? La gente les toca a los jueces lidiar con esto del prestigio social, del reconocimiento. La gente desconfía de la justicia y esto es históricamente así, no sos vos como presidente del Tribunal Superior, es toda una historia desde la democracia hasta ahora, de la vuelta a la democracia hasta hoy, digo, ¿no? Y pareciera ser en un momento de mucha irritabilidad social, también post pandemia, lo que uno advierte, lo ve en el mapa del delito, lo ve en las cuestiones hasta administrativas que se van planteando, de una irritabilidad social bastante particular. El Poder Judicial de Córdoba no ha sido una excepción a la regla de la post-pandemia, donde además se han mezclado otras cuestiones. La más central para el Poder Judicial de Córdoba es el paso al expediente electrónico. El expediente electrónico es un cambio de paradigma en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de la magistratura. Esto implica que haya muchos menos viajes, muchos menos traslados, muchos más planteos, acomodarse a una forma de trabajo que, sobre todo a gente que hace muchos años venía trabajando en un esquema ya centenario del papel,
implica un cambio de paradigma metodológico muy fuerte, con una mentalidad que requiere de cambios muy bruscos y que casi que se ha producido simultáneamente con la pandemia. Entonces, Eso es la causa, digamos, el expediente papel y todo eso, para de lo que se habla normalmente, que es la morosidad judicial, digamos, o es la lentitud del funcionamiento, o hay una, lo pastoso tiende a ser una conducta humana, digamos. yo creo que es un tema multicausal. Desde ya que el expediente electrónico sirve para agilizar, pero también hay conductas de los propios operadores del derecho que por ahí ralentizan un proceso. Hay normas procesales. Córdoba tiene códigos procesales que son extremadamente garantistas en el buen sentido de la palabra garantista. Uno por ahí, la percepción social es que por garantismo entiende una puerta giratoria, ¿no? O esto de que un delincuente entra por una puerta y sale por la otra. El garantismo es otra cosa desde el punto de vista del derecho y concretamente del derecho penal, en donde los procesos son seguros, si se quiere, ¿no? Y un proceso garantista, con el concepto de garantía con el concepto de celeridad son dos conceptos en pugna, ¿no? Que hay que tratar de lograr un equilibrio en donde muchas veces para lograr ir más rápido en un proceso uno pierde garantía, ¿no? Luego está el análisis que correrá por cuenta de cada uno de si es demasiado garantista o poco garantista, pero también hay normas procesales que permiten un elevado número de recursos, lo cual obviamente que va en detrimento de la celeridad del proceso. Hay conductas, estrategias que también pueden abarcar esto. El expediente, la oralidad, no tanto el expediente electrónico, sino las instancias orales en las etapas previas o en las etapas de investigación penal preparatoria también servirían mucho para agilizar los procesos. Yo creo que es una cuestión, primero que no es una cuestión exclusiva de la provincia de Córdoba, esto se da en el país, se da en la región, se da en el exterior, en mayor o en menor medida. Pero que yo no me animaría a decir que la causal es solo una. Yo creo que muchas de estas causales... ¿Cómo ves esta situación del Consejo de la Magistratura, estos proyectos, este inminente fallo de la Corte y este proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura? ¿Tiene que ver el proyecto con la velocidad del proyecto, de la presentación del proyecto, con el inminente fallo de la Corte? Eso no lo puedo saber. Tampoco estoy seguro, o por lo menos oficialmente, de cuál es el sentido del fallo y si es que el fallo está por salir. Yo no lo sé. Lo que sí uno advierte fácilmente desde Córdoba son las diferencias sustanciales entre un Consejo de la Magistratura, como tenemos en la provincia de Córdoba, con todas sus falencias si uno quiere, pero también con sus virtudes, y lo que ocurre a nivel nacional. A nivel nacional, desde ya la composición es una composición eminentemente política y eso salta a la vista de un simple conteo de sus integrantes, y también ve una mora en la justicia federal de nombramientos, que es una mora importante, ¿no? Que tiene que ver con la actuación del Consejo y luego con la actividad del Senado o de la propia Presidencia de la Nación en la elección de las ternas. Los resultados a la vista, cuando uno ve la composición, el costo económico que tiene, porque es un presupuesto muy abultado, mucho mayor el presupuesto de la Corte Suprema, la cantidad de empleados que tiene y los resultados, bueno, parecería que hay muchas cosas para hacer allí para poder mejorar. Córdoba no tiene esa realidad, es un consejo muy administrativamente muy chico, funciona con 3 o 4 personas, donde además los integrantes lo hacen todos ad honorem, tanto la representación de la universidad como de los magistrados como de los abogados, así lo es. Este año he trabajado mucho y donde tiene un mecanismo que resulta ser mucho más transparente si uno lo compara con el mecanismo nacional o con el mecanismo de otras provincias, porque está compuesto por 3 ítems. Uno son los antecedentes, otro es la prueba escrita y otro es la prueba oral. La prueba oral, que es, si se quiere, lo discrecional o lo que por lo menos depende de la representatividad de 9 estamentos, y por eso es importante ver cómo se compone el Consejo de la Magistratura. Uno ve que en esos 9 estamentos, 7 son estamentos técnicos, no políticos, y que la nota que se pone en las entrevistas orales en el Consejo de la Magistratura lo hacen sin conocer, sin haberse decodificado la nota del escrito. Entonces eso otorga una transparencia mucho mayor que a nivel nacional, en donde las notas se van publicando a medida que el proceso va avanzando, en donde al final de todo la entrevista puede acomodar, digamos, porque los consejeros saben, digamos, cómo viene hasta ahora la competencia. Y Sí, una última cosa que es muy importante, existe la terna, en donde luego el presidente de la Nación tiene libre discrecionalidad para elegir en esa terna, y en Córdoba, desde hace 20 años, los gobernadores se han autoimpuesto respetar el estricto orden de mérito tal como sale, de manera tal de que el primero entre primero, el segundo segundo, y no hay terna posible. En algún momento en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, en las pruebas, se objetaba
la entrevista oral, que podía ser determinante, y claro, una entrevista oral no tiene documentación para probar que está bien. Digo, si vos me tomas un escrito y yo contesto para 7 puntos, está bien, son 7 puntos, pero de un diálogo se objetaba eso. Yo no sé si lo superaron, si no. Sí, bueno, por eso es importante la representación. Cuando uno tiene representaciones de distintos estamentos técnicos, entonces esa representación valida, si se quiere, los resultados. Además de la existencia de veedores, porque tanto los colegios de abogados como la asociación de magistrados ponen veedores, que cuando uno escucha, por lo menos en la experiencia que tengo como integrante suplente del Consejo de Magistratura por el Tribunal Superior de Justicia, cuando uno escucha el análisis que hacen los veedores a cada concurso que se hace, ve que distintos veedores de distintos estamentos van repitiendo haberse quedado sorprendidos, si se quiere, o gratificados por la forma en que se evalúa, que las preguntas son todas iguales, que se trata con mucha objetividad del tema. Por eso, puertas adentro no hay una discusión o una afectación. ¿Se podrá mejorar? Sí, se podrá mejorar, luego podremos discutir si los puntajes están bien o están mal, si se podría haber otra instancia o no. Siempre es perfectible, ¿no? Ahora, comparativamente con lo que ve uno en el resto de las provincias argentinas, el FOFECMA es un foro de Consejo de Magistratura de la Nación donde se intercambian las experiencias de cada provincia, y también a nivel nacional yo creo que podemos estar satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Está bien. Se objetaba también, perdón que uno hable de las objeciones, pero ese es el tema de discusión, es decir, para sacarse las dudas hay que hablar de los temas que son de alguna manera, no sé si cuestionables, pero sí observables. Se habla de que la justicia de Córdoba tiene, o el gobierno provincial, el Poder Ejecutivo, tiene una injerencia importante a través de numerosos exfuncionarios que ocupan lugares en el Tribunal Superior, en la Fiscalía, en dependencias que son importantes dentro del esquema del Poder Judicial de la provincia. Córdoba no deja de ser una gran aldea todavía, ¿no? A pesar de su crecimiento, a pesar de... cuando uno ve la gente con la que uno se involucra en el mundo jurídico, ya sea desde la universidad, ya sea desde las cátedras, ya sea desde la justicia o en algunos organismos técnicos del Estado, ve que la gente es la misma y que puede participar incluso en gobiernos de distintos signos políticos porque lo hace desde un lugar técnico y no desde un lugar político, ¿no? De manera tal que no es raro encontrarse con gente que intervino en algún estamento del Estado, en el Poder Ejecutivo, o luego en el Legislativo o luego en el Poder Judicial. Esto es muy común. Yo creo que esas objeciones pueden ser válidas a partir de decisiones concretas. Es decir, el día que pongamos sobre la mesa una decisión cuestionable, que se pueda cuestionar desde lo jurídico, y luego esa decisión se la pueda atar a algún antecedente concreto, entonces acepto la crítica y acepto la discusión. El solo hecho de haber pertenecido o no a algún otro estamento no me parece una circunstancia invalidante, sobre todo en una provincia en donde los abogados, o los buenos abogados, o los buenos jueces, o los buenos profesores se mezclan en estas distintas casas de estudios, poderes judiciales, organismos técnicos, consejos asesores. Uno ve que son siempre los mismos, ¿no? ¿Está conforme con la idoneidad de la justicia de Córdoba? Sí, sí, ampliamente conforme. Es una justicia que es muy bien reconocida a nivel país y paradójicamente yo reconozco que la imagen social de la justicia como concepto abstracto, no como poder judicial particular, es mala para la sociedad argentina y eso está claro que es así. Creo que nos afectan muchas cuestiones, algunas que pueden ser desde ya responsabilidad de los propios poderes judiciales, algunas que vendrán de afuera o que vendrán de otro poder judicial. Por ejemplo, un fallo en la Justicia Federal de Comodoro Pi afecta la imagen de los poderes judiciales provinciales porque la gente no distingue, y esto quizás es un error de comunicación nuestro, en que son distintos poderes judiciales que responden a distintos idoneidades, estamentos, etc. El Poder Judicial de Córdoba, cuando uno habla en FOFECMA, que decía recién, en JUFEJU, que es la Junta Federales de Cortes Supremas, en la Federación Argentina de Magistratura, acá vino el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, que además fue asesor de distintos poderes judiciales, a través de una ONG tiene un conocimiento muy acabado de las organizaciones judiciales en toda Latinoamérica, y han sido todos, y son todas muy elogiosas del funcionario del Poder Judicial de Córdoba. Reconocimiento que uno advierte que no se da hacia adentro de la provincia, ¿no? Es decir, las críticas que se reciben una vez que se reciben desde la propia provincia de Córdoba, que yo siempre digo es una sociedad culturalmente muy particular, y quizás esta idiosincrasia reaccionaria, si se quiere, sociedad cordobesa, es lo que provoca las mejoras que permanentemente se hacen, ¿no? En la justicia. Es decir,
quizás parte de la buena imagen que tenemos hacia afuera, dentro del mundo jurídico estoy hablando, se debe a esta exigencia permanente de la sociedad cordobesa en sus instituciones. ¿Sienten ustedes que hay una demanda, una exigencia social Sí, sí, hacia claramente. los jueces? Sí, claramente. Bueno, claramente. uno de los fueros más cuestionados en su momento por nosotros los periodistas, por los abogados, es el fuero anticorrupción. ¿Qué va a pasar con ese fuero? ¿Sigue? ¿Está en una situación de normalidad hoy? Los otros días en este mismo canal me hizo la misma pregunta y trajeron a colación alguna reflexión de una colega mía que fue hace pocos años presidenta del Tribunal Superior, la doctora Tarditi, que yo le escuché a ella decir la mejor definición que desde el Poder Judicial se puede hacer sobre este o cualquier otro fuero. Son decisiones legislativas. Al Poder Judicial no se le consultó sobre la creación, sobre la modificación o sobre la derogación de tal o cual fuero. Esto fue una decisión legislativa, forma parte del Poder Legislativo del Estado y es el Poder Legislativo el que debe valorar si esto debe continuar o se debe modificar. Nosotros simplemente aplicamos la ley tal como viene. En algunos casos es cierto, en algunos casos nos consultan, en algunos casos nos dan su parecer. Para alguna reforma legislativa incluso hemos tenido alguna representación en algún comité que desarrolla alguna norma. No fue el caso del Fuero Penal Económico Anticorrupción. Yo no estaba en el Poder Judicial en el momento de su creación, pero conozco bien la historia por mis colegas que estaban en ese momento, y me parece la definición más atinada. Son cuestiones que no competen al Poder Judicial, su estructura, su funcionamiento, su modificación. Claro, ustedes no crean la ley, es lo mismo, tienen que aplicar eso que dice la ley. Es correcto. Cuando tienen que, por ejemplo, el Código Penal, aplicarlo con alguna resolución que puede ser antipática. Un juez puede estar de acuerdo con que la pena es baja o es alta, pero es la pena que está establecida en el Código Penal. Claro. Entonces lo que no podemos hacer nunca es apartarnos de la ley. Hay estudios de abogados o sociólogos muy interesantes. Me acuerdo uno alemán que hablaba de si es más importante la vigencia de la ley tal como está o la razón de fondo que hace que una persona cumpla o incumple esa ley, ¿no? La sociedad argentina, la sociedad latinoamericana en general, está muy propensa a ponderar razones que se anteponen a la ley, ¿no? Es muy difícil en una sociedad tal como la conocemos, organizada en un estado de derecho occidental, ser prolijos y apartándose de la ley. La ley puede estar bien o puede estar mal, pero es la ley, y en la medida en que no haya un planteo de inconstitucionalidad que afecte convenciones internacionales o la letra de la Constitución, hay que cumplirla. Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia, muchas gracias. Al contrario, ha sido un gusto. Bueno, nos vamos brevemente a un corte y a la vuelta volvemos con Orlando Ardú y Juan Pablo Quintero. La ley del juego, de las apuestas online, va a ser seguramente el tema central de esta discusión. Ahora estamos.